Esto estaba buscando. En 1545, en plena guerra civil entre los conquistadores, 200 esclavos recientemente traídos del África se rebelaron contra sus dueños y escaparon hacia el norte de la recientemente fundada Ciudad de los Reyes. Específicamente llegaron hasta Huaura. Miren que hay un buen trecho entre Lima y Huaura. Allí establecieron un palenque, es decir, un asentamiento en donde decidieron ser libres y practicar sus costumbres africanas. Nombraron también a un líder, alguien a quien se conoció como el Rey Negro de Huaura. Pero ante este alzamiento y alarmados, los líderes, las autoridades del virreinato español mandaron una tropa hacia el norte, liderada por el capitán Juan Barbarán, pero con la misión específica de aplastar y destruir ese palenque. Por supuesto, y como vemos, el intrépido Barbarán murió en el combate. Pero tras largas horas de lucha, el palenque fue arrasado por completo y los rebeldes murieron también en búsqueda de su libertad, junto con el llamado Rey Negro de Huaura. Levantamientos como este, desafiando la autoridad colonial y contra la esclavitud, así como la resistencia de los esclavos, fueron moneda corriente durante el periodo del virreinato. Así que vamos a contar hoy la historia de los palenques y cimarrones en Sucedió en el Perú. Bueno, gracias Maribel por acompañarme en este recorrido por la historia del cimarronaje y también de los palenques, que fueron muchos, no solamente en Lima, sino también en todo el Perú, ¿no? Pero me gustaría ver definiciones, ¿no? Porque inclusive la palabra cimarrón no es una palabra que hoy en día esté muy difundida. ¿Qué significa la palabra cimarrón? La primera acepción sería huido. Huido. Un esclavo que se fuga. Eso. ¿Ya? Pero también tiene otras acepciones, como por ejemplo, montará, salvaje. Y a veces también comidas mal hechas, cimarrón. Mazamorra cimarrona. Ajá. Como que se ha fugado de la... Exacto, esa es la idea, ¿no? Ahora, el hecho de cómo definir a un cimarrón, específicamente, ¿es un esclavo fugado? Sí, eso, básicamente. Un esclavo que se fuga, que rompe con el dominio de su amo o ama, ¿no? Y que puede hacer con su vida ya lo que quiere y con su cuerpo, ¿no? Cimarrones que se juntan, se concentran en una especie de sociedad apartada. ¿Se puede definir eso como un palenque? Ese es un palenque. Aquí en el Perú le llamamos palenque, ¿ya? Pero en otras latitudes más bien es quilombo, ¿no? Correcto. Ajá. Sí, pero es la misma idea. Esclavos, esclavas que se fugan y que luego tienen que organizar su vida, ¿no es cierto? Tienen que pensar en qué comer, cómo refugiarse, cómo protegerse del frío, de la noche, etcétera. Entonces eso los lleva a construir casas de cualquier manera, ¿no? Procurarse alimentos, intercambiar con otras personas de los alrededores, ¿no? Y evitar, por supuesto, ser otra vez atrapados. El cimarronaje en general está asociado al tema del ganado salvaje, silvestre, que los hacendados soltaban en el campo y de vez en cuando hacían un acopio de información para ver cuántos habían muerto o cuántos habían aumentado, y esos eran el ganado cimarrón. Esta categoría lo asignaron a los esclavos que se fugaban de las haciendas. Se fugaban las haciendas y terminaban los cimarrones en la condición de bandoleros, de mendigos o asaltantes de caminos. El palenque fuera una institución mucho más interesante porque era una especie de pequeños territorios liberados, una patria en la que los propios esclavos reconstruían sus costumbres, sus tradiciones,
sus autoridades, sus idiomas, de tal manera que era muy temido por el sistema colonial, porque era una, digamos, otras patrias, pequeñas patrias al interior del mundo colonial. Incluso fueron muy originalmente hábiles los esclavos, porque fingían pasión o devoción por algunos santos, santas o vírgenes de la Iglesia Católica y formaban cofradías. La esclavitud es una práctica muy antigua, presente en diversas civilizaciones. En el caso de la trata de africanos en América, sus orígenes se remontan al siglo XV, cuando los portugueses comenzaron a navegar alrededor de África buscando rutas comerciales. La mayoría de los esclavos africanos fueron enviados al Brasil y al Caribe durante el dominio colonial. En el Perú, la llegada de esclavos fue mucho menos masiva, por lo que el cimarronaje y los palenques tuvieron características propias. Por ejemplo, pensemos quizá en la isla Esmeraldas, en Ecuador, ¿no? O el famoso quilombo República de Palmares en Brasil, o los distintos asentamientos de cimarrones en Jamaica. Algunos de ellos, si bien eran una respuesta directa al régimen esclavista y al régimen de la plantación, otros fueron desarrollando como algunas ideas de independencia y autosustentabilidad y digamos como de vida al margen del status quo del colonialismo, ¿no? Eso no pasó en el Perú. En el Perú el cimarronaje fue más directamente una respuesta a los excesos, a los abusos. No fue como una alternativa al establishment, sino más bien fue como una reacción, ¿no?, al abuso, a la sevicia de los propietarios, de los amos, frente a los esclavizados. Y lo otro que podría diferenciar a, digamos, ambas realidades es que el cimarronaje en el Perú también fue de una escala menor, quizá también por la menor presencia, ¿no?, hablando en números, de afrodescendientes, y también fueron relativamente más efímeros que sus homólogos, que sus pares caribeños o brasileños. Los primeros africanos llegaron a lo que hoy es nuestro país en 1532 junto a los conquistadores, y se estima que al menos 2.000 esclavos participaron en la conquista del Tahuantinsuyo. Los africanos eran transportados en barcos con licencia para la trata de personas, que partían de Sevilla, hacían escala en África y luego desembarcaban en puertos americanos como el de Cartagena. En un principio, los esclavos eran sirvientes o soldados. Luego, con el descenso de la población indígena, fueron destinados cada vez más a labores agrícolas en las haciendas. Hasta el año 1818, que llega el último barco con lo que se llama bozales, es decir, gente que llega como esclavo sin saber ninguna palabra. Es el año 1818 con permiso o con autorización de los reyes españoles, ¿no? Llegaron y fueron a casi toda la costa. Un ladino era una persona esclava que aprendía pronto el español. Tenía otra forma de comportarse porque no solamente sabía mejor castellano, sino se trataba, y como ocurrió con otros grupos, tenía mucho la preferencia de los patrones. Además de la distinción entre ladinos y bozales, había diferencias entre castas que eran ampliamente reconocidas, como el mestizo, hijo de español e indígena, el sambo, de indígena y negro, y el mulato, de español y negro. Aunque suele prevalecer la imagen del esclavo como un sujeto sumiso dedicado a labores domésticas, agrícolas o artísticas, la resistencia estuvo siempre presente. Esta podía ser abierta y violenta o manifestarse de manera pasiva y encubierta. Pensar en los palenques es pensar en los espacios de resistencia de los afrodescendientes, africanos y afrodescendientes en América Latina. Para el caso de Portugal le llamamos también quilombos. Para el caso de la América española, por supuesto que es el nombre de palenques.
Especialmente los palenques son espacios de resistencia y hay que notarlo así porque quienes vivían en los palenques fueron cimarrones, así llamados a los esclavizados que escapaban, huían de todo este proceso y sistema esclavista. Hay registros de palenques casi desde el inicio de la colonia. En 1545 se estableció el de Huaura, el de Arcabuco en 1571, en 1633 el de Cieneguilla o el del Guico en 1648. Los cimarrones que huían de los maltratos y el exceso de trabajo se establecían en zonas pantanosas de difícil acceso. Estos palenques, digamos, o sea, uno ve la historia y pasa, por ejemplo, 100 años, siguen habiendo palenques, otros 100 años, 200 más. Entonces, tiene que haber habido alguna suerte de cambio cronológicamente en los palenques. ¿Cómo podemos definir, por ejemplo, un palenque tardío en el siglo XVIII con un palenque del siglo XVI? ¿Habían diferencias? ¿Cómo fue produciéndose ese cambio, digamos? Creo que se puede ver como ciclos. Ciclos. ¿Ya? Como ciclos. Por ejemplo, durante la etapa de la conquista, como ahí también los españoles están muy preocupados por enfrentarse a la población local, ¿no? Y controlar los espacios, como que descuidan un poco a su población esclavizada. Entonces, y además todavía no hay pues fortificaciones, ¿no? Entonces, ese es el momento en que se aprovecha. En ese contexto, en ese ciclo, podríamos entender mejor el palenque de Huaura, por ejemplo, o los primeros palenques, estos palenques tempranos como el de Tumbes hasta Trujillo. Ferreñafe, por ejemplo, que también fue bastante grande, ¿no? Se puede decir que los palenques funcionaban como sistemas paralelos de vida comunitaria al margen de la sociedad oficial. En estos asentamientos se preservaban tradiciones culturales africanas fusionadas con influencias occidentales. Eso ya se asienta el coloniaje, hay mayor control, ¿no? Vienen los ejércitos, empiezan a construirse fortificaciones. Entonces, siglo XVII hacia el XVIII, más bien los palenques van disminuyendo, ¿no? Además tienes también, como una especie de policía especializada en recorrer los campos, vigilar, perseguir cimarrones, atraparlos, ¿no? Entonces hay mayor control. Y luego tienes siglo XVIII, en la que más bien ahí empieza otro ciclo, en la que el control se vuelve a relajar un poquito, pero hay como una especie de tensión permanente entre el orden colonial y estas personas, estos colectivos que intentan, ¿no? Entre varias modalidades, una de ellas es escapar, ser cimarrón o cimarrona, y los palenques, ¿no? Entonces, en ese nuevo ciclo del siglo XVIII tienes lo de Huachipa. Otra etapa va desde mediados del siglo XVIII hasta las guerras de independencia. En este periodo, la formación de palenques disminuyó. Muchos cimarrones aprovecharon el clima de guerra constante para huir y establecer refugios, aunque con una organización mucho menor que los palenques de años anteriores. Hubo palenques a lo largo de la costa peruana. Incluso se habla de que posiblemente hubo palenques en Cusco, lo cual ya sería otra historia y se requiere más investigación. Pero en todo caso, hablando de la costa, hubo palenques desde el norte, Tumbes, Piura, Lambayeque, Trujillo. Hubo palenques en la zona, digamos, al norte de Lima, ¿no? Hablamos de Aucayama, de Chillón, de Supe. Hubo palenques en lo que hoy sería el cono norte de Lima metropolitana, ¿no? En Caraballo, por ejemplo, ¿no? Hubo palenques en lo que hoy sería el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Santa Rosa, Bocanegra. Hubo palenques en Chorrillos, en el Valle de Surco. Hubo palenques más al sur, por supuesto, en Ica, en Chincha, en Mala, en Cañete. Y en la costa sur también, hasta Arequipa y Moquegua. África es un continente vasto y multiétnico. Aunque muchas personas piensen erróneamente que todas las personas de rasgos africanos subsaharianos pertenecen a un mismo pueblo, existen marcadas diferencias lingüísticas y culturales entre ellos. Estas identidades se mantuvieron tras la llegada al Nuevo Mundo, reflejándose en espacios como los palenques.
Muchos piensan en realidad que la colonia era los españoles, los criollos, los indios, los africanos. No era homogénea la sociedad. Y mucho más, me imagino, dentro de un palenque, porque no eran todos de una sola etnia, eran todos diferentes, ¿no es cierto? La población africana era reconocida como, primero, esclavizados y libres. Pero además de esto, hay otras denominaciones, como por ejemplo las llamadas castas, ¿no? Las castas son las mezclas. Español con indígena da mestizo, ¿no? Español con africana da como resultado un mulato, ¿no? Pero por encima de esto también reconocían otras castas o denominaciones de origen de África. Como por ejemplo terranovos, congos, lucumíes, yarubas, ¿no? Etcétera. Pero que son términos también creados a partir de los idiomas que se hablaban en África o los puertos de embarque. Las diferencias artísticas en viviendas y en las formas de organización comunitaria variaban entre los distintos grupos africanos, y estas diferencias se hacían aún más evidentes entre los cimarrones. La presencia del pueblo afroperuano en realidad es diversa. Si pensamos que África también está compuesto no por una homogeneidad de etnias, sino por diferentes grupos étnicos. Y así se trasplantó a las Américas y así diferentes grupos étnicos llegaban al Perú. Los congos, por ejemplo, con los carabelí, los terranovo. Estamos hablando de grupos étnicos diferentes y en algunos casos hasta de lenguajes completamente distintos. Eso de ahí nos permite entender el alto grado también de discrepancias dentro de un palenque. Habían enfrentamientos, incluso, por ejemplo, yo rastreé el caso de algunos palenques pequeñitos alrededor del aeropuerto Jorge Chávez. ¿Ya? Taboada, Santa Rosa. San Agustín. Sí. Y recién he conocido el cerro La Regla, que ahora está cubierto de casas, pero todavía se puede ver alguito. Entonces es muy emocionante, bueno, veo que leo el expediente del siglo XVIII y conocer el cerro, ¿no? Ese cerro fue motivo de peleas entre varios grupos. ¿Por la posesión? Por la posesión del cerro, porque alrededor habían ojos de agua. Y con los cañaverales, pues, se ocultaban bien, ¿no? Entonces, ese lugar era apto justamente para este tipo de refugios, pero que ya no son por los palenques con empalizada, con casitas, ¿no? Sino que eran solo para dormir. Pero se dormían una noche aquí, una noche más allá, ¿no? Porque había mucho miedo de caer en manos de lo que podríamos llamar la policía de ese tiempo, ¿no? Entonces sí habían enfrentamientos entre cimarrones, entre palenqueros. Incluso hay un caso de un grupo de cimarrones que habían formado un palenque que para tomar posesión de un lugar entran en una pelea con los que estaban ahí y los amarran y los dejan bien amarraditos para que la policía los encuentre. La extensión de los palenques es difícil de precisar, ya que la mayoría de estos fueron destruidos y los registros oficiales no documentan en detalle las características de los asentamientos. Sin embargo, se sabe que los cimarrones construían chozas de paja, áreas de cultivo y empalizadas para dificultar el acceso. Justamente, de empalizada proviene el término palenque. Un cimarrón vivía escondiéndose y buscaba los sitios donde podía hacerlo. Quienes ven un río, hay caña y es posible formar, digamos, pequeñas chocitas con ese material, pero también donde hay presencia de mucha vegetal, ahí sí se ha visto palenques muy grandes, ¿no? En Brasil hubo un palenque de 25.000 cimarrones, donde el ejército no podía entrar, ¿no? Estaban bien protegidos, con ejército adentro, con reconstrucción de cultura, con reconstrucción de tipo de autoridades africanas adentro, con hogares instalados. En verdad me parece muy interesante este concepto de sociedades, en verdad, que quieren vivir
solas y hacer su propia sociedad, o sea, una especie de autarquía. ¿Y cómo se manifestaba? Porque no es fácil organizar una sociedad independiente. Claro, hay una organización política, económica, sociocultural, ¿no? Que apenas vislumbramos por los expedientes judiciales, lamentablemente, ¿no? Y también ahora por algo de arqueología, pero muy poco todavía, ¿no? Entonces, en términos políticos siempre había un líder. Por ejemplo, en Huaura reconocieron un rey. Un rey. Después en Huachipa tenían un jefe que era como el capitán. El título era de capitán. Entonces vemos ahí más bien lo militar, ¿no? Pero me parece interesante porque no es un sistema, es un sistema copiado. Es un sistema que, bueno, he visto esto y porque también yo no puedo hacerlo, ¿no? No es un sistema propio, sino que hay ciertas cosas que se copian. Ah, claro. No sabemos muy bien cómo se traspapelan o se cruzan, ¿no? Organizaciones y bases organizacionales que sean de África o que ya sean del orden colonial, ¿no? Correcto. Por ejemplo, eso de capitán, capitanillo, teniente, esos títulos, digamos, esos grados militares no son de África, pero que se utilizan y se aprovechan para darle orden y la defensa del territorio. Garantizar el alimento era lo principal. Se recurría a ollas comunes y se practicaba una agricultura a pequeña escala con cultivos como maíz, zapallo y frijoles, además de la cría de aves de corral. También se hacían incursiones a las haciendas cercanas donde se intercambiaban alimentos, pero también se robaba ganado y otros recursos. Los asaltos en los caminos también se volvieron una práctica habitual. La organización interna podía variar en el tiempo, podían tener especialistas en vigilancia, por supuesto, líderes que funcionaban como alcaldes, llamados así en una terminología colonial, pero siempre estaban bajo un liderazgo y mando militar autoorganizado. Y eso de ahí es importante hacerlo notar. Y tenía un especial vínculo entre las haciendas porque muchas veces se ha creído que los palenques eran autosostenibles, lo cual no necesariamente es cierto porque generaban vínculos de dependencia, tanto en asaltar las haciendas, pero también convivir con personas que continuaban en situación de esclavitud dentro de las haciendas. Es decir, tenían una relación compleja que al mismo tiempo nutría de personas los palenques, pero al mismo tiempo los hacía víctimas de poder ser perseguidos o nuevamente capturados por sus antiguos esclavizadores. La violencia fue un elemento central en la organización de los palenques y en la sociedad colonial en general. Era un entorno donde el castigo corporal era común, especialmente en la resolución de conflictos entre etnias. Hay que tener en consideración que la sociedad colonial venía también de un escenario violento en sí mismo, que lo fue la Edad Media y este principio de la Edad Moderna, donde siempre está asociado el castigo del cuerpo, en especial en el caso de los africanos y afrodescendientes, a las conductas inapropiadas. Y con mayor razón cuando se tratan de cimarrones o de personas que huían o violaban este sistema jerárquico establecido, ¿no? La violencia, a pesar de que no existieron cárceles propiamente dicho, porque eso fue una construcción posterior, la sociedad colonial, la Lima amurallada, fue una ciudad violenta para los afrodescendientes y eso se traducía en cómo fueron perseguidos y el final, por supuesto, de los palenques. La idea un poco de esclavos fugados también remite a su, digamos, a la contraparte, ¿no? El esclavo que debía ser nuevamente recapturado. Me imagino que esta idea conllevaba ciertos castigos. En principio, en esta sociedad, el castigo físico es algo como natural. Hay que corregir, ¿no? Y se corrige con golpe.
Los castigos podían pasar, y de hecho los castigos fueron cambiando a lo largo del tiempo. Primero se establecieron los azotes, que no podían llegar a más de 40 en el caso de que se continuara con vida y hubiera sido un castigo menor, pero luego ya se instituyó incluso la pena de muerte para los cimarrones que escapaban de las haciendas. Los golpes estaban bien organizados, digamos, ya meticulosamente organizados, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un esclavo se fugaba, un día, 100 azotes en la espalda. Si era capturado, 100 azotes, ¿no? Y a medida que los días aumentaban, entonces también los azotes podían aumentar. Aparte de azotes, pues podían caer en el cepo, pero aparte de eso venía ya la imaginación, digamos, de cada amo, ¿no? De cada propietario o propietaria, desde, por ejemplo, pero todo siempre con el cuerpo, ¿no? Desde jalar los cabellos. Yo he leído en muchos expedientes los esclavizados iban a quejarse porque, como te decía, los castigos están como normados, ¿no? Entonces un propietario legalmente no podía ir más allá de lo que decía la ley. Por ejemplo, si había robado, se había portado mal y la ley decía, ¿no? Que era 50 azotes, los esclavizados iban contando los azotes y si se pasaban uno ya podían quejarse de sevicia. A pesar de que seguramente nominativamente está... ¿A dónde se quejaban los esclavos? Existían tribunales. Los esclavizados podían quejarse en 2 tribunales. El tribunal eclesiástico, que era de la iglesia, o también en la Real Audiencia, en cualquiera de los 2. Pero aparte de eso, los esclavizados también acudían a un cura, ¿no? Acudían a un amo anterior, a la mamá de su dueño. A la violencia impuesta por las autoridades coloniales se sumaba la que surgía dentro de los propios palenques. Las diferencias étnicas y las disputas por el liderazgo del refugio a menudo desembocaban en enfrentamientos que costaban la vida de varios cimarrones. Decíamos que eran territorios de resistencia, pero al mismo tiempo donde la sobrevivencia se buscaba a partir del enfrentamiento con el otro que había sido el esclavizador. Enfrentamiento que también se podía llegar a una negociación. Entonces, si estas negociaciones beneficiaban más a un grupo étnico o no, hacían del palenque, al mismo tiempo que un escenario y territorio inestable, lo hacían un territorio que se podía llevar a la conflictividad. Cada hacienda contaba con hombres armados que vigilaban el lugar y evitaban la fuga de esclavos. Si alguien escapaba, se organizaban persecuciones e incluso se ofrecía recompensa por la captura, recurriendo a cazadores especializados, muchos de ellos, paradójicamente, mulatos libres. Cuando se daba de manera individual las fugas, el cimarronaje, pues eso era una cosa. Pero cuando ya se instalaba un palenque en alguna región, normalmente cercana a las haciendas, que se volvía un dolor de cabeza para las autoridades coloniales porque podían bien bloquear el comercio, asaltar a las autoridades que pasaban por ahí frecuentemente, ¿no? Entonces ya se volvía un tema mayúsculo y se buscaba acopiar, ¿no? Reclutar un ejército para entrar en esa zona. Entonces, digamos, habían razones políticas y también logísticas para permitir la existencia de esos palenques, pero también es importante reconocer que muchos de estos palenques, ubicados justamente en zonas aledañas a las haciendas, también comerciaban con las haciendas, con los esclavizados de las haciendas, pero también con los mismos propietarios, con los mismos hacendados. Entonces, había como una suerte de simbiosis en la sociedad colonial, ¿no? Donde había zonas de palenques. El caso más conocido de un palenque con una sólida organización fue el Palenque de Huachipa, ubicado en lo que hoy es la localidad de Huachipa en el distrito de Lurigancho-Chosica. Se trató de un palenque formado por cimarrones que escaparon de varias haciendas del Valle del Rímac y el Chillón. Según el proceso contra los cimarrones capturados, el palenque se habitó desde 1710 y finalmente fue destruido en 1713 por las autoridades virreinales. El palenque más logrado y de más duración fue la que estaba en Huachipa. Y justamente Javier Tor y Carlos Lazo han hecho un libro
que uno de los capítulos es justamente dedicado al palenque de Huachipa. El libro se llama Hacienda y Comercio Colonial. Aquí ellos describen la organización del palenque, ¿no? Los líderes, los sacerdotes, después la manera como se abastecían, no solamente produciendo al interior de estos lugares refugios, sino también en algunos casos asaltando a los viajeros o comerciantes o proveyéndose alimentos de las haciendas vecinas. Por eso es que incluso después hay una canción que dice: a la Molina no voy más, porque la zona de la Molina era una zona de muchas haciendas con esclavos y de ahí se proveían de productos y alimentos los palenques de la zona de Huachipa. A fines del siglo XVIII, el palenque de Huachipa fue escenario de una feroz disputa por el control del mismo. Por un lado se encontraba Francisco Congo de la etnia de los Congos y por el otro Martín Terranovo de la etnia de los Terranovos. Luego de una lucha bastante cruenta, Francisco Congo se alzó victorioso y se hizo del control del palenque de Huachipa. No sin antes matar a los cimarrones terranovos que se negaban a aceptar ese liderazgo. Desde hoy, ya no habrá más peleas entre negros, sin importar el idioma, la lengua que hablen. ¡Vamos! ¡Yeah! ¡Vamos! ¡Yeah! ¡Vamos! ¡Yeah! ¡Vamos! ¡Vamos! Entre las etnias que llegaron al Perú se encontraban, por ejemplo, los congos, angolas, mandingas, ashantis, entre otros, y provenían de múltiples partes de África, que era un gran continente, y traía también etnias con diferentes costumbres y lenguajes. Venían, por ejemplo, del Sudán, de Angola y, por supuesto, de la parte sur del continente. Y esto producía conflictos en medio de un palenque que, al parecer, también podía estar hacinado. Y esto causaba muchos conflictos que podían llegar hasta la muerte. El palenque de Huachipa tenía un doble liderazgo: un alcalde para la administración interna y un capitán encargado de la defensa. Ubicado en una zona pantanosa, ganó notoriedad por los numerosos asaltos en haciendas cercanas, como la del Pacaya, en donde tomaron gran cantidad de armas. Finalmente, la Real Audiencia envió al capitán José García Mogollón y al corregidor Martín Zamudio para su destrucción. Hay un elemento político reivindicativo importante en el movimiento político de finales del siglo XVIII que da luces acerca de esta resistencia de los cimarrones afrodescendientes en el palenque de Huachipa, que tiene que ver con la negociación y el enfrentamiento hacia las autoridades, pero al mismo tiempo 200 años después de cómo se utiliza esta mitología creada en torno al liderazgo de Francisco Congo para visibilizar las acciones de resistencia del pueblo afroperuano. Es decir, es importante y fue importante, por supuesto, porque sugirió una desestabilidad a la ciudad amurallada de Lima del siglo XVIII, pero también a lo largo del tiempo la resistencia de Francisco Congo ha sido importante porque en la actualidad remite a los procesos de resistencia de los afrodescendientes y afroperuanos. Francisco Congo, alias Chabelilla, era el líder indiscutible del palenque de Huachipa. Se desconoce cuándo llegó al Perú, pero tuvo varios amos y raptó en Pisco a una esclava llamada Chabela. De ahí vendría su apodo. Tras huir por última vez de una prisión limeña, se unió al palenque y luego de luchar con los terranovos se erigió como el líder, organizando a la población, construyendo viviendas y adquiriendo armas. En abril de 1713 dirigió valientemente la resistencia ante la incursión de las tropas del virrey. Sin embargo, fue capturado y ahorcado.
Tanto en el Palenque de Huachipa como en muchos otros, los cimarrones comerciaban con las haciendas cercanas, comprando productos y trabajando como personas libres en jornadas pagadas. No obstante, muchas veces la práctica más lucrativa para su mantenimiento fue el bandolerismo. Palenque es un lugar de muchos cimarrones donde van, se asientan, viven y tienen que buscar la forma de abastecerse. Y muchos de estos palenques fueron lugares de gente que comenzó a volverse delincuente. No asaltaban, no cruzar, digamos, de Lima a Lurín, a Quisito nomás, era estarse topando permanentemente con este tipo de población delincuencial. El bandolerismo persistió hasta bien entrada la República en el siglo XIX. Los hijos de esclavos que vayan a nacer serán libres. Además, se prohibirá todo tráfico negrero. En poco tiempo, todos los esclavos serán liberados de su yugo. Es una promesa del Libertador. Desde el inicio de las guerras de independencia fue fundamental la presencia de esclavos. Pero en ambos bandos, por ejemplo, en el bando realista es sabida la presencia de regimientos de pardos. Pero también en el ejército del Río de la Plata habían presencia de esclavos. Desde 1821, cuando llega San Martín al Perú, se hace patente la necesidad de reclutar más gente. Y es ahí que el propio Libertador envía comisionados a las haciendas para reclutar esclavos con la promesa de libertad. ¿Y para los que trabajan para los españoles? ¡Sí! Ellos serán puestos en libertad inmediatamente, siempre y cuando se unan a nuestra línea de infantería. Estas promesas alentaron, por supuesto, la presencia de esclavos entre las filas independentistas. Pero como una promesa a veces es una promesa, al finalizar las guerras de independencia continuó la esclavitud. Y por supuesto desalentó a los esclavos que estaban esperanzados en conseguir su libertad. Lo que ocurre es que el contexto del Ejército Libertador y de las guerras de independencia en general promueven más todavía la huida de trabajadores de las haciendas que entran en cimarronaje. No necesariamente para formar palenques, sino simplemente como haber huido o fugado del yugo, del amo, de las haciendas. Lo que ocurre en este contexto es que eso va socavando, va erosionando el régimen esclavista y en realidad la institución de la esclavitud en general. No es tanto la visión de que llega, por ejemplo, ¿no? Se dice Ramón Castilla en un momento y él da el decreto de Huancayo y se elimina la esclavitud en el Perú. Este es un proceso que tomó décadas a los afrodescendientes, ¿no? Y los cimarrones, y también cimarrones de palenqueros, pero también cimarrones que cayeron en bandolerismo como un mecanismo de supervivencia, tienen mucho que ver, ¿no? Esto es lo que el historiador Carlos Aguirre también ha llamado agentes de su propia libertad. Fueron los mismos afrodescendientes, sea que fueron libertos o sea que se autoproclamaron libres, poco a poco fueron socavando la institución de la esclavitud y cuando se da ya el decreto de Huancayo de la abolición de la esclavitud, lo que sucede es que ya la esclavitud no era económicamente rentable. A medida que los palenques desaparecían, el bandolerismo se intensificó en los caminos de la costa durante la era republicana.
Y definitivamente entender el factor del bandolerismo para la inestabilidad interna, estamos hablando de 1820 hasta 1860, donde la fragilidad no solo de las ciudades, sino de la república en construcción, cómo esto termina desestabilizando, pero al mismo tiempo nutriendo a personajes que son los caudillos, y cómo estos bandoleros terminan agrupándose de una u otra medida para favorecer a los caudillos. Y eso, para hablar acerca del pueblo afroperuano, también tiene un correlato ya después de la abolición de la esclavitud. La propia manumisión de los esclavos era para favorecer a uno, al bando de Castilla, sobre la guerra civil que tenía contra Echenique. Y en esta guerra civil también participaron grupos de afrodescendientes, grupos de bandoleros conformados también por afrodescendientes. Algunos investigadores sostienen que el rechazo de las instituciones coloniales y la resistencia militar podrían interpretarse como una temprana forma de resistencia anticolonial en los palenques. Tener una libertad y abogar por su autorrealización, ya había un cuestionamiento al orden colonial. Pero sobre todo en el siglo XVIII, en las civilizaciones que yo he estudiado y en otras, hay mucha, alusión a la Revolución Tupac Amaru, que había en su seno reclutado esclavos y postulaba también la libertad de ellos. Y también se invocaba la figura de Inglaterra como un país que actuaba contra España y propiciaba la libertad o la liberación de los americanos y especialmente, digamos, en el Perú de todas las condiciones sociales, ¿no? Excepto los propios españoles. Pese a que San Martín proclamó la libertad de vientres, es decir, que ya no nacieran personas en condición de esclavos, la esclavitud recién fue abolida en 1854 por el presidente Ramón Castilla. Para la época de la independencia, los palenques ya habían sido destruidos. El sistema no les permitía una continuidad ni una vigencia. Más bien existía mucho cimarronaje, mucho bandolerismo. Bandolerismo especialmente se hizo muy grande después de la independencia, porque todos los caminos de la cercanía en Lima, tanto de acceso como de salida, estaban infestados de bandoleros, de asaltantes caminos. Y uno de esos bandoleros famosos fue el León Escobar. Mientras los peruanos estaban disputando el poder de la patria entre Salaverry y los otros libertadores, dejan Lima un poco desabastecida y León Escobar con sus bandoleros toma el Palacio de Gobierno y fue presidente del Perú por un día. Tanto el cimarronaje como los palenques son parte importante de nuestra historia, particularmente de la historia afroperuana. Es cierto que se ha estudiado de forma amplia el legado artístico, deportivo y cultural de la impronta afroperuana en el país. Sin embargo, revisar la historia de la resistencia contra la opresión de esta comunidad rompe ciertos estereotipos arraigados. En la historia peruana en general, poco se habla de su agencia, ¿no? Más bien se habla de sujetos, y con esta característica, ¿no?, de estar sujetados al régimen esclavista como individuos pasivos, ¿no? Se habla básicamente de su situación de esclavitud. Y poco se toca justamente el otro lado, de lo que sí hacían y cómo resistían. De otro lado también ha habido una escasa voluntad política quizá de visibilizar a algunos personajes, así como se visibiliza a otros, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de monumentos en ciudades como Lima, la capital del Perú, y pensamos no solamente en los héroes republicanos, ¿no?, que pelearon denodadamente en las batallas que todos conocemos, sino cuando vamos un poco más atrás en el tiempo, hay monumentos a Colón, hay monumento a Pizarro, ¿no? Pero no tenemos como, por ejemplo, el parangón es válido, me parece, en Colombia, como un Bencos Biojós, ¿no?, como un Bayano en Panamá, como estos héroes comunitarios que se identifican en distintos lugares, como en Cuba, incluso en México, en Brasil. En el Perú también los hubo. Cuando estudiaba en San Marcos para ser historiador, en la década del 70, los profesores decían que la esclavitud en el Perú había sido, soportable. Los esclavos asumían su condición en forma resignada, pero
decía, en la sociedad hay contradicciones, conflictos, y en el mundo de la esclavitud tenía que haber existido, digamos, este tipo de problemas. Fui a los archivos y a los documentos coloniales y encontré una serie de revueltas, sublevaciones, bandolerismo, con los cuales preparé un libro que publicó Ricardo Bravo que se llama Sublevaciones de esclavos en el Perú siglo XVIII. Ese libro tuvo una acogida muy rápida porque Enrique Verástegui, un poeta, me hizo una entrevista que salió publicado diciendo que era la historia que no nos habían contado. Trabajos fundamentales como los del profesor Capsoli de 1976 y el clásico de Lazo y Thor de 1977 son una importante entrada a este tema. Creo que si alguien quiere saber algo sobre los afroperuanos, ¿no?, el pasado y hasta el siglo XX, hay 3 intentos, digamos, ¿no? Hay 3 libros generales, ¿no? Uno lo escribió Del Busto, publicado por el Congreso de la República. Luego Carlos Aguirre, que es también un gran especialista, creo que es el más importante en la historiografía. Y luego Jesús Cosamalón y yo escribimos un libro, pero quisimos llevarlo hasta el siglo XX, ¿no? Hasta 1940, desde que se inicia la esclavitud con la llegada de los españoles, la conquista, hasta 1940. No avanzamos más porque a partir de 1940 los censos ya no tienen el contenido étnico-racial. Maribel, ha sido hermoso realmente conversar contigo sobre una etapa, bueno, que para veces muchos triste también, pero que nos da luces sobre nuestra sociedad y de dónde venimos. Y es una historia que merece estar a la luz. Bueno, creo que es importante estudiar y valorar estas actitudes que fueron tipificadas como delincuenciales en su época, pero que también nos dice mucho de este esfuerzo que hizo la población afrodescendiente y africana por buscar, ¿no?, buscar su libertad y buscar otros espacios para vivir de acuerdo con lo que ellos creían, ¿no? Esa búsqueda de la libertad, la búsqueda de la felicidad que finalmente todos tenemos en diferentes siglos, en diferentes épocas, ¿no? Sí. Hemos hecho recorrido por la historia de los cimarrones y los palenques en el Perú, testimonios de la lucha y la resistencia de la población afro por la libertad y en contra de la opresión. Pero también habría que añadir que esta existencia de los asentamientos en nuestro territorio fue poco numerosa y efímera a comparación con otros lugares en América. Sin embargo, sí podemos decir que esta lucha no solamente fue por la libertad, sino también por algo inherente a la condición humana, la dignidad, frente a la opresión que fue finalmente insostenible y hasta muchas veces cruel. Esperemos que sigan saliendo más evidencias acerca de la historia de los cimarrones y los palenques, sobre todo evidencias historiográficas, pero también, ¿por qué no?, evidencias arqueológicas, para dar más luz acerca de este periodo muy importante de la lucha afro en el Perú. Hasta otra oportunidad.